Hoy se presenta aquí en la Ciudad de México el índice de confiabilidad de la estadística criminal, el tema de la seguridad, que es un tema que desde hace ya varios años nos agobia y también nos ha generado, por diferentes razones, zozobra. Este índice de confiabilidad de la estadística criminal nos habla, así se llama el estudio, fallas de origen. Aquí está en el estudio la directora de México, Eva Loaiza. Jaime, es un placer de que estés aquí con nosotros. Gusto, muchísimas gracias. Buenos días. Raimundo, gracias por esta oportunidad. No, al contrario, ayer el presidente López Obrador fue muy claro en el tema de la inseguridad y que tiene mucho que ver también con este tema de la confiabilidad de la estadística criminal. ¿Por qué es tan importante la estadística? Mira, Raimundo, por muchas razones. Lo primero, lo que yo siempre digo es, cada víctima cuenta. Imagínate que un familiar nuestro pierda la vida en un hecho violento y que ni siquiera aparezca en la estadística, Raimundo. Que en lugar de aparecer en homicidios, en el registro de homicidios dolosos, reclasifiquen ese delito por uno culposo, pues desde ahí se está negando el acceso a la justicia. Eso es una razón, pero hay otras. Sin buena estadística criminal, no podemos hacer buena estrategia ni buena política pública. Ahora, y eso es algo de lo que se ha criticado a este gobierno, ¿no? Es decir, las cifras que utiliza López Obrador de repente en la mañana, que son fuentes del mismo gobierno, pero usa las que aparentemente son más suaves. Y esa es la tercera, pues, la tercera razón. Es un mecanismo de rendición de cuentas. ¿Cómo está funcionando la política pública? ¿Cuáles son los resultados? Entonces me parece que por esta y otras razones necesitamos de una vez por todas mejorar la manera en que registramos, clasificamos los delitos. Y seguimos teniendo muchas deficiencias. Se han hecho esfuerzos. En la administración pasada se creó una nueva metodología, el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, generó una nueva metodología basada en estándares internacionales, en la norma técnica de clasificación de delitos de INEGI, trataron de generar capacidades en las unidades de estadística de las fiscalías o procuradurías, pero siguen siendo procesos deficientes. Además de que creemos que a la falta de capacidades se suma una decisión deliberada de maquillar las cifras. ¿Quién está maquillando cifras? Mira, yo no puedo decir... Se responsabilizan unos y otros de estar maquillando. Yo no puedo asegurar con completa certeza de que están maquillando las cifras, pero el estudio que presentamos en un rato sí nos permite tener indicios de quienes lo están haciendo. ¿Pero eso es de los estados? De los estados. Porque los estados luego reclasifican lo que ya mandaron. Entonces se incorpora después lo nuevo y es engañoso. Hay muchos problemas porque como hemos demandado oportunidad en las cifras delictivas, las tenemos cada mes y probablemente son investigaciones abiertas. Entonces puede haber una justificación de que haya una reclasificación en la medida que la investigación va avanzando. Hay un margen de error que se explica porque queremos oportunidad y estas son investigaciones abiertas. Pero ¿en dónde están ubicando ustedes que hay anomalías o inconsistencias? Utilizamos 4 pruebas estadísticas. Una de las hipótesis más importantes es que hay reclasificación de homicidios dolosos a culposos. O sea, el cajón de homicidios culposos está recibiendo delitos que tienen que ver con muertes violentas y encontramos algunos estados que salen con una muy baja calificación en nuestra metodología, donde podemos decir que tenemos indicios de que hay o subregistro, o sea, cosas que no se registran, o que hay esta reclasificación. No podemos saber a ciencia cierta si esto se debe a que quien lleva el registro se equivoca o que hay una decisión deliberada de bajarle a los homicidios violentos. Ayer el presidente en su informe, en su celebración, dijo que y asumió que no se había, que el tema de la seguridad todavía es un pendiente, ¿no? Que dijo que ellos habían, o este gobierno federal había heredado de pasadas administraciones este pendiente en materia de seguridad. Pero conforme a tus cifras, no nada más ha heredado, sino ha incrementado estos datos, ¿no? Porque las cifras que vemos hoy son mucho más altas que las que había en el pasado. Mira, podemos presumir que tenemos más homicidios dolosos de los que conocemos a través de los datos de esta gran base concentradora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
podemos presumir que tenemos más, porque hay un subregistro y una reclasificación. La magnitud de ese subregistro de reclasificación no la podemos estimar completamente, pero sí tenemos otro dato, que es homicidios que publica INEGI, que es otra ruta para llegar al número de homicidios violentos en el país. Entonces, afortunadamente para este delito sí tenemos fuentes de información alternativa que sí nos permiten acercarnos a dimensionar el verdadero reto. Y bueno, están por los cielos los números de homicidios dolosos. Déjame preguntarte, ¿y cuál es el verdadero reto en temas de seguridad? Pues hay que saber registrar bien los delitos, tener información confiable que nos permita generar buenas estrategias. El verdadero reto, desde mi perspectiva, es entender las distintas dinámicas de violencia que enfrenta este país y formular trajes hechos a la medida. Me parece que una estrategia a nivel nacional, a 100.000 metros de altura, no va a resolver porque no reconoce realmente cuáles son pues los retos y las dinámicas de violencia que son hiperlocales. El presidente López Obrador está ubicando o diciendo la Guardia Nacional nos va a resolver absolutamente todo. ¿Y qué piensas tú de esto? Yo creo que que nos está generando una expectativa desmesurada. La Guardia Nacional pues, es un instrumento dentro de muchos que podrían estar articulando una estrategia. El despliegue de la Guardia Nacional no creo que vaya a generar una diferencia sustantiva si no la acompañamos de políticas de prevención, si no entendemos las dinámicas de violencia desde lo muy local y lo atendemos desde ahí, si no tenemos un sistema de justicia que funcione. O sea, son muchos componentes de una política criminal y me parece que el presidente está privilegiando uno y me parece que vamos a hacer un experimento. Dejar de pensar en política electoral como final de las políticas para finalizar o erradicar la violencia. Es decir, estamos pensando en tener resultados para el 21, inmediatos, y no en el fondo del problema. Es decir, está atado a los intereses electorales. Yo veo muy difícil que podamos cambiar la dinámica, por lo menos de las muertes violentas en el corto plazo. Hay algunos factores que no son originados internamente, que tienen que ver con mercado de drogas, con precios, con la sustitución del consumo de ciertas drogas. Hay un estudio que me gusta mucho porque es muy iluminador de la sustitución del consumo de la heroína por el fentanil, y esto está colapsando los precios de la amapola y la heroína en Guerrero. Y puede ser es un factor que disminuya la violencia. Se está acabando el negocio. Y estaríamos en una coyuntura muy importante para poder intervenir y tratar de promover sustitución de cultivos, etc. Entonces hay factores externos que pueden impactar nuestra dinámica de violencia, pero no veo claro qué estemos haciendo nosotros para pues cambiar la tendencia, para pues revertir el fenómeno de la violencia criminal en este país. Porque si no se hace esa política, lo que va a haber es una mutación a delitos, que ya lo hemos visto en otros momentos, como ante los golpes, en el caso del narcotráfico, se fueron a secuestros express, extorsiones. Sí. Yo creo que es bien delicado porque tienen ya un portafolio bastante diversificado de delitos. Cuando una actividad deja de ser rentable, entran a otra. Y esto es posible, desde mi perspectiva, por la debilidad institucional en el país, porque se puede. ¿Cuál es la proyección que tienen? O sea, de seguir las cosas con la Guardia Nacional siendo un solo instrumento tan, como lo ponías tú, tan elevado de las causas. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes de delitos, de homicidios? ¿Esto va a seguir a la alza? Sé que no es un oráculo, pero... No tenemos ningún elemento para poder decir bien una estrategia que tiene como su objetivo central disminuir la violencia. Realmente no la veo. O sea, veo que va a haber mayor despliegue de fuerzas federales a través de la Guardia Nacional, que por ahora son elementos militares, efectivos militares, pero no estoy viendo que haya nada que nos permita suponer que vamos a cambiar la dinámica delictiva del país. Al contrario, veo que hay pues los esfuerzos por coordinar, por generar un marco de gobernanza en la seguridad
entre los distintos órdenes de gobierno lo veo débil, veo que el presidente no está descansando o no está apostando por este marco de coordinación con otras entidades. Entonces sí, en lugar de estar viendo que se refuerzan algunos elementos, veo que se debilita. No veo y en los últimos 12 años, o sea, es decir, ha ido para arriba. No ha habido plan, ni estrategia, ni cuerpo policíaco, militar o como le quieran decir, que haya revertido la tendencia. Es decir, va para arriba, para arriba, para arriba y cada vez rompemos récord de más violencia, récord de más violencia. ¿Quién lo va a parar? Y siento que el poco incentivo que han tenido los gobiernos estatales, centrales al tema, no veo que haya nada que revierta esos pocos incentivos. Al contrario, el presidente ya asumió que es de él el problema, que ya dividió al país en regiones territoriales para atender y desplegar a la Guardia. Entonces no estoy viendo cómo piensa insertar el trabajo de otros actores que son clave. Policía estatal, municipal. Policía estatal, municipal. Los actores locales son clave para resolver el problema de inseguridad y de violencia. Parecería que al presidente no tiene quien le ayude, en el sentido de gente que realmente tenga experiencia y que le explique lo que son los mercados delictivos y lo que tendría que ver con una estrategia integral. Por esto que tú mencionabas, si el fentanilo está generando una crisis en las tierras calientes mexicanas, pues entonces es el momento donde el Estado sí puede intervenir con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría del Bienestar. Creo que está entregando todo el expediente en materia de seguridad y violencia a las Fuerzas Armadas y creo que no es el instrumento correcto, porque justamente tenemos que hacer uso de muchas otras cosas. No solamente una política criminal más integral, sino realmente entender de qué está hecha la violencia en las distintas regiones del país y intervenir con los instrumentos que el Estado mexicano cuenta, que no es solamente la respuesta, la reacción, la respuesta de la policía o la respuesta del esquema punitivo. Creo que podría armarse esquemas donde hubiera integralidad en las respuestas y donde pudiera realmente dar una respuesta a las distintas dinámicas delictivas y de crimen que existen en el país. Eso es lo que México Evalúa ha estado trabajando últimamente, en hacer diagnósticos hiperlocales de violencia que sirvan a la autoridad para hacer estos trajes hechos a la medida, que como dices, Raimundo, no solamente es la presencia militar o la presencia policíaca, tiene que ver con una respuesta del Estado que debe ser sofisticada y que debe atender distintos factores de riesgo presentes, precursores de actividades criminales, para convertir esos factores en factores de protección. Bien complicado, se requieren muchas capacidades, se requiere de un buen marco de gobernanza, cosas que no hemos podido construir en estos 12 años y más de crisis en materia de seguridad, pero yo creo que son los temas que deberían estar en la agenda. Muy bien. Oye, ¿te gustó el discurso del presidente? Aquí mete música de misterio. Tan, 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 tan. Mira, pues me parece que el presidente tiene una gran disciplina de mensaje. Lo que escuchamos ayer es lo que hemos escuchado desde su campaña política, lo que escuchamos en las mañaneras, es de mucha consistencia. Me parece que hablar de que se han cumplido un gran porcentaje de las promesas hechas, pues yo creo que se están arrancando programas cuyos resultados están por verse. Yo creo que hay bastante improvisación en algunos de ellos, pero ciertamente el presidente es muy efectivo en su comunicación. Creo que esta comunicación y este modelo que está planteando para el país no va a dar para dar los resultados que los mexicanos estamos esperando. No es suficiente para poder satisfacer las expectativas que se han generado, y en algún momento se van a cruzar estas cosas. La expectativa con los resultados, y pues en ese momento el presidente va a tener que rendir cuentas ya no sobre la promesa, sino sobre los hechos. Edna, muchísimas gracias por estar aquí Raimundo, con nosotros. Gracias, buen día. Muy buenos días. Muy buenos días, Edna Jaime, que es directora de México Evalúa. Hoy presentan su índice de confiabilidad
de la estadística criminal.